Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro vídeo más de Elex II y bienvenidos otra vez al vídeo número 11. Y digo otra vez porque después de los vídeos anteriores de no haberlo grabado con el audio del micrófono, que en una parte al final del vídeo anterior ya funciona, ¿no? Porque lo grabé en 2 días distintos y me di cuenta y ya lo activé. Total, que después de estar 2 vídeos sin grabar con el micrófono, luego resulta que el vídeo número 11, como me puse a borrar unas cuantas cosas, el vídeo número 11 lo borré también y no me di cuenta de que no lo había subido, ¿sabes? Pensaba que sí estaba subido, pero no estaba subido y lo borré. Y digo, ups, ¿qué ha pasado aquí? Me puse a mirar en el canal los vídeos que tenía ya subido y digo, hostia, el vídeo 11 no está. Y luego digo, espérate, porque lo he borrado. Y sí que era cierto, me rayé, digo, porque empecé a jugar, digo, yo creo que en el vídeo anterior, digo, yo creo que aquí hay un lapso de tiempo, en plan, de lo que hay en el vídeo 10 a lo que estoy jugando ahora, digo, el vídeo 11 estaba grabado ya, es que como pasaron un par de días que no grabé nada, y digo, hostia, aquí de lo que estoy jugando ahora a lo que grabé en el último vídeo, digo, aquí yo grabé algo. Y sí que es cierto que el vídeo 11 lo borré. Luego me di cuenta que lo borré y no estaba subido. Y bueno, después de intentar recuperarlo y tal, con varios programas de estos de recuperar los archivos que borra la papelera de reciclaje, lo encontré, lo recuperé, pero estaba corrupto. Imagino que es porque es un archivo muy grande y tal. Eran 10 GB 11 y estaba el archivo corrupto. Así es que nada, lo que hice en el vídeo anterior básicamente fue... Es que voy a ponerme a buscar las misiones aquí, no las voy a ver. Voy a cerrarlo todo. Esta de... A ver, en los acompañantes. La bicha desertora. Espérate, misiones principales no. Acompañante, está aquí. A ver si lo veo. Esta, audiencia con los clérigos. En ese vídeo salía cuando yo venía para acá a hablar con los clérigos, con Bicha, que era parte de la misión suya. Que básicamente ella quiere dialogar y tal, pero no sabe dialogar. Hizo que se cabreara, no sé hablar ya, que se cabreara el de los clérigos y luego al salir de la fortaleza esta nos atacaron unos robos que mandó. Y también hice la misión esta de Hank, porque también nos dio un lingote de oro, que luego no era de oro, era así como hierro pintado de amarillo. Y luego íbamos a por Hank, que estaba en los morconos, si no recuerdo mal. Estaba aquí. En los morconos, no estaba aquí con los proscritos. Creo, recordar, ya ni me acuerdo, estaba con los proscritos. Y no hice mucho más, ¿no? Yo creo que hice eso. Luego también subió varias habilidades, ya no sé si en el vídeo anterior lo dije o no. Subí varias habilidades, estas las tengo. Que está para que te dé más experiencia al completar misiones, está para matar monstruos y que te dé más experiencia. Y está para que te dé un punto de habilidad más por cada nivel. En vez de 10 te da 11. La ganzúa a tope, esto también las puedo poner las gemas. Y lo próximo sería hacer esto, por ejemplo. Aumenta el daño con los arcos. Y esto también lo puedo desbloquear. Para que ahora mismo por atributos muy bien. No me merece la pena desbloquear esto otra vez. Porque este también me interesa, pero bueno, es que necesito puntos para desbloquear. Puntos de habilidad, no necesito puntos de atributo. Y luego en el inventario, pues yo que sé, conseguí este escudo, que era haciendo varios de estos, si no recuerdo mal. Escudo mejorado, sí, era haciendo varios de estos. Te dan este. Que conseguí este, lo compré, creo que me lo dieron por ahí, pero luego pude hacer este. O sea que este lo llevé poco tiempo. Llevo este escudo y aquí estas armas llevo esta, la espada larga. Llevo la espada larga y la próxima sería esta, ¿ves? La espada de ejecutor. Que la otra ya la... espada delegada, es que ya no me acuerdo. Creo que una de estas las mejoré y luego la vendí, creo, no recuerdo ya cómo fue. Porque todas estas son peores. Y ahora llevo la espada larga. Me sale el menos 41 porque llevo equipa el arco. Que el arco también los mejoré, que este es el arco guerrero dañado. Hice el arco berserker, que fue el que mejoré, creo. Ve, arco berserker dañado, sí, mejoré este. Y ahora llevo este, arco guerrero dañado. Y como para el gran arco aún me queda, espero encontrar varios de estos y a ver si lo puedo mejorar. Pero bueno, que por ahora voy más o menos bien. Y también llevo esta protección. Protección corporal, esta parte de la ropa de arriba, esta camiseta, este jersey, que es un jersey, que da más 41. Y el otro era más 30, creo que era de protección. Los pantalones los mismos. Y ya aquí llevo esto ya, la especialización de robo, que te da ratero y destreza. Que lo de ratero es para robar mientras duerme, que es aquí, a ver. A ver si lo encuentro. Ratero. ¿Ves? Ratero, 0 de 3.
Especialización en robo, ¿ves? Tengo uno de ratero. Se supone que puedo robar a la gente. Aunque no lo voy a intentar porque seguramente me pillen. Y este lo tengo de antes ya. Fuerza y destreza. Así es que tengo bonificación de 10 de destreza gracias a esta especialización y a esta modificación. Y poco más, ¿no? No lo sé. Yo creo que no hay nada más. Me da rabia porque bueno, perdí 1 hora y pico de vídeo. Que luego el vídeo final eran 50 minutos, 40 y algunos, pero bueno. Yo creo que está todo más o menos. Ahora lo que quiero hacer es esto. A ver, voy a cerrarlo todo esto. Acompañante, voy a hacer esto. Embrollo diplomático, esta es la de Bicha, vale. Quiero hacer esta, la de trato dudoso, que llevo a Matón, que es la misión de Matón. Pero antes voy a hacer esta de misiones principales. De misiones principales voy a hacer esta. Voy a ir por el Crony U4, que está aquí. Que el Crony es el bicho este. Bueno, bicho, a ver. El robot, es como un dron, ¿no? Que se supone que lo necesitas para las misiones más adelante, para que escanee cosas, no sé qué historias. ¿Sabes? Lo necesitas para eso. Así es que vamos a por él. Y a ver, también quiero ir a por él más que nada, a ver si se desbloquea algo más de... Algo más de la misión. De la misión principal, alguna misión más, ¿sabes? Porque cuando hice lo de ir a visitar a todas las personas importantes de todas las ciudades, que era esa la misión principal que estaba haciendo antes, no me hizo falta, para completarla, no me hizo falta visitar a toda la gente, ¿sabes? Pero se completó eso y no salió nada más. Así es que voy a ver ahora. Casi me como. ¡Hostias! Bueno, espérate, ahora el pajarito. A ver, el escudo, o sea, la sartén molaba, ¿no? Porque era así muy trambólica. Pero este escudo mola más aún. A mi gusto. No dejan de ser 2 o 3 placas. Ah, mira esto. No dejan de ser 2 o 3 placas soldadas. A ver. Hostia, lo que hay abajo. Ah, también me cargué un troll de estos. Pero eso creo que no lo grabé, creo. Martillo de riel dañado. Esto no creo que... No es ningún arma especial, ¿verdad? No, de todas maneras estas las voy a vender. Míralo, aquí está. Tenía mejor pinta en el primer Elex, ¿sabes? O sea, mejor pinta, que estaba más nuevo y eso. Porque las texturas siguen siendo reguleras. Yeah, buddy. Good to see you too. Sensors detected no life signs from Commander for 2.9 days. Yeah, I know. I took a real knock. 3 días solo. Explanation required. Those beasts attacked me. I was out, unconscious for a Ah, sin señales de vida. Vale, entiendo. Fue el tiempo que estuvo desde que la atacaron hasta que se despertó en la casa del profesor Dawkins. Luego ya lo detectaba, imagino. Probability of success of recapturing lost territories. You've already been monitoring the area for a few days. What's your assessment? Porque estamos jodidos, ¿no? Of combat at World Heart between Berserkers and Morcon Vandal Squad. Alien Invader scout troops sighted. More information needed on alien invaders. Yeah, same here. Well, I think I know roughly who they are. They've got to be the guys we've been waiting for all these years. The Aware. Los conscientes. Highly evolved race. Somehow linked to the origin of Elex. And they'll be a big problem for us if we don't do something about them. So far, nobody's been listening to old Jax's warnings. O sea que los aliens Everybody's too wrapped up in their turf. son gente que conoce el Elex, ¿no? El Elex es lo que cayó en el meteorito y por eso han venido aquí, ¿no? A llevárselo o a usarlo. We're not ready. Tactical withdrawal recommended. Eso me claro. Don't panic yet, buddy. We still got time. Let's focus on getting out of here in one piece first.
Acknowledged. We need to refocus until we know exactly what we're dealing with. Environmental scan indicates numerous new threats. Yeah, the invaders have really gone to town. We better be careful. Analysis indicates current armament insufficient. Joder, todo mal, macho. Recovery of stored equipment recommended. We can forget about that. That fucking thing pretty much landed on my home and buried everything underneath. Calculating alternative options. We need to build ourselves a new arsenal. You don't have any ideas for that, do you? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste una base de los Albos? ¿Te revisaron? When did you last visit Alb HQ? Did you get checked out? Last depot maintenance, 76 days, 23 hours, 25 seconds ago. Understood. We haven't been to Ignadon all that much recently, huh? I'm not an expert in robots. I've always been more of a fighter than a technician. Entiendo que a este robot hay que pillarlo mucho antes, ¿no? De lo que lo he pillado yo ahora. Entiendo. Porque a Ignadon ya he ido. Que es lo de los albos. Y eso también imagino de primer juego, ¿no? Son los albos y los berserkers. Mira, Jax. Whatever. Your technician in the depot should be able to take a look at your systems. There's turbulent times ahead. Can't afford any malfunctions right now. Maintenance at Ignadon Depot scheduled for next available date, Commander. Good. Voy a darle a este último diálogo. Yo creo que la misión será llevarlo a Ignadon. A ver. Imagino que Matón se tendrá que quedar en el bastión. Entiendo. No podré llevar a los dos, o sí, no lo sé. Commander probability of survival 0.3%. 3,3%. Well, it would be better if you kept close by. We have a lot to do. I need you to be my central data collection source and spy on the invaders. Let's meet in the bastion in the north if we get separated again. Acknowledged. Damn it. None of the major factions have a good plan to counter the aliens. It's up to us to come up with something. A ver, voy a ver si se activa la misión de llevarlo. Runs. Analyzing. Main protocol up. Voy a mirar un momento las misiones de los acompañantes. Tratos dudosos. Vale, aquí no pone nada del Crony. Pues voy a hacer una cosa. Voy a hacer esta de matón. Pero antes voy a venir aquí y se lo voy a decir a este. A ver si tengo alguna opción de diálogo en cuanto al Crony. Hola. A ver si dice algo. Vale, lo de Tial. Lo de la infección. Y lo de unirme a una facción. Vale, ni puñetero caso. Voy a hacer lo de este hombre. A ver, señor. No sé ahora mismo qué lo voy a hacer para avanzar en la historia, ¿sabes? Vale, vamos con Harold. Bien, se pone directamente en el sitio este. Maravilloso. The kind of guy who likes to stay in the shadows, huh? Most of the time, yeah. Let's see if we can't find him around here. Voy a guardarlo. No idea. Ve, esto es lo que me choca. Tienes que hacer cosas buenas para que te acepte el tío. Pero luego tengo unos rollos y por ahí unos tratos más turbios que la hostia. Not necessarily, but I don't know how this thing is gonna play out. So till then, shut it. A ver, está. Vale, está aquí dentro. Ya, pero el bicho ese de ahí, ¿qué?
That's what you get. Está adentro, entiendo. Vale, está aquí. Hola, hermoso. Shit. Who are you? What's going on? What do you want from me? Relax, Harold. This one's with me. I told you bastards, I do not negotiate with more than one at a time. Calm down. Breathe. I'm only here to observe. Oh, that's supposed to be reassuring, is it? You have any idea what kind of risk I'm taking just being here? Anyone finds out that I've been doing deals with the savages from the crater, I am fucking screwed. Give it a rest, Harold. I just want to talk. I know what you want. The Duke wouldn't have sent his enforcer if all was sunshine and roses. Harold es de los clérigos. You ¿No? better get the hell out of my sight before Entiendo I que sí, de ruin los that great clérigos. face of yours. You can trust me. De buen rollo, siempre de buen I rollo. don't trust anyone, especially not you. Only reason you're here is to rake in the Elexit. You piece of shit! The last delivery wasn't up to your usual standards. I can't help that. Business is going to shit. Oh, really? What do you think the Duke would do if I fed him bullshit like that? Bullshit. You took the Elexit. You thought you could pull a fast one. Come on. What would you do in my position? Well, I'm not going down without a fight. That's good. Ah, ya está. Hostias. Si es que, al final... Tú fíjate, Laia, me cago en la leche. No le hace nada, tío. Espérate, ahora se pone el arma de rango y tiene al tío a 3 metros. Me cago en su... La verdad es que el combate... Pero míralo, míralo. Al matón. ¿Qué haces, tío? Si para lo único que te sirve es para que le hagan el agro. Dios, espérate que casi me da. Joder. Sometimes you just gotta get your hands dirty, you know? You don't got a problem with that, do you? Harold was paranoid and a traitor. He was an aggressive Me opportunist. quedé mirándole y dice, pues ya la atacaré. No, ve tú que yo me lo pienso. He was a gutless Es como, tío. dumbass. Estamos en el puto 2022. Que el Elex II tenía mejor Sometimes things el don't go as combate. planned. Not everything has to make sense, you know? Especially when you don't see the big picture. So was that what you wanted? Not even close. I was just supposed to scare Harold a little to get Sí, him pues to del go susto out. no se recupera ya, por lo que veo. That worked out. Fate. What are you gonna tell the Duke? The truth. That there's no arms shipment from the cleric's castle. The Duke won't like that. Yeah, don't sweat it. It's my problem. I'll let you know if a new mission comes around. Vale, lo voy a mandar al bastión. ¿Y ahora qué? Voy a hablar con Bicha otra vez, porque para hablar con Bicha... O sea, para hacer esto tengo que hablar con Bicha primero. O sea, hoy con Bicha, con Calla. No sé si... A ver. Hablo con Tialj, a ver. Porque otra cosa. Con Calla no puedo hablar. Con Bicha ahora mismo tampoco. Y con Matón tampoco. No sé, voy a hablar con Tialj a ver qué se cuenta. Voy a darle a este. Madre mía. Bueno, pues fácil y sencillo para toda la familia, ¿no? Ya que estoy por esta zona, voy a inspeccionar un poco, ¿sabes? Todo esto. Y luego voy a hablar con Tialj a ver qué es lo que tengo que hacer para seguir avanzando. Porque es que ahora mismo estoy perdido. No tengo ni idea, porque las misiones de los acompañantes no puedo hacerlas ya. No se han desbloqueado ni aún. Y la principal es esta. La de infectado. Que esta me marca Adam. La de acompañante de confianza que me marca Tialj. Y un zorro entre los lobos que me marca Calla, pero con Calla no me deja hablar ni aún. Así es que no lo sé. Y Fox, bueno, pero Fox es el que me la da, la misión, digamos.
Así es que no sé qué tengo que hacer ahora mismo, la verdad. No lo sé. Pero bueno, ahora iré al bastión a hablar con Tiarg. Bueno, que me ha saltado la cinemática de golpe, menos mal. Joder, le he dado tiempo a grabar. Hostia, pues menos mal. Uy, menos mal que me he quedado por aquí inspeccionando. Si no, ni me entero que este está aquí, ¿sabes? Hello? Just a moment. Lleva la misma armadura que el otro. ¡Hostias! Having trouble? How interesting. I suspected our paths might cross again here, Jax. Really? I'm a little surprised to be running into my favorite cyborg in a place like this. You were expecting me, Falk? The heavens opened. Those invaders rained down on us. Who wouldn't expect the savior of all mankind to appear before us, ready to save the world again? You flatter me, buddy. But no one could live up to that description. Least of all me. The savior is selfless, thinks only of those he saves. Priority number one for me has always been my own interests. You are correct. But if your selfish deeds happen to ensure the survival of our planet, then you would certainly be seen as some kind of redeemer amongst Magellan's population. What are you doing here, anyway? Why aren't you with the other clerics? I'm on an important mission, one I intend to put on hold briefly, as I have something to ask you. Fire away. It's regarding my continued development. I fear I have reached something of a dead end. So I need your Bueno, este parece que me va a dar otra misión más o menos importante. Así es que a falta de misiones, pues haré esta, ¿no? I have gone through many phases, much like a human does as it transitions into adulthood. But I have not yet reached my optimum state. And what is that exactly? I find myself trapped by my own limitations, so I want to become more human. Well, that's quite an ambitious plan. It is not just a plan, it's a feeling. It's a purpose. No, tío, este. What you're saying, it worries me. It is strange. I have inexplicable urges that drive me to do things I cannot rationally explain. Irrational behavior is, of course, typical for your species. That's why I need to learn more about you humans, your behavioral patterns. Will you assist me in this? ¿Y qué es lo que quieres? What exactly do you need from me? I need someone who can teach me everything about what it means to be human. I need a mentor who can answer my questions, the ones that are causing terrible feedback loops in my circuits. These disturbances are happening too often. They are obstacles to me achieving my goal. A few weeks ago, I had to perform a partial reset and a series of comprehensive self-diagnoses. A partial reset? Why would you do that? I had no other choice. I was paralyzed by processor-intensive activity while trying to understand questions that I assume would be trivial for a human to answer. You understand that in a combat situation, a repeat of such an occurrence would be deadly. Autoexperimentación ambiciosa. Cuéntame algo más sobre esa necesidad inexplicable que tienes por ser más humano. What else can you tell me about this inexplicable urge you have to be more human? I have been in this state for over 3 months. It was as if some kind of cryptographic sequence began operating, reprogramming me. Any idea what triggered it? I have analyzed this question at great length, but no specific moment or event presents itself as the cause of my particular state. Perhaps it is another trick being played on me by my maker Conrad. I am certain that you would understand such a possibility.
Este es Conrad, ¿no? Pues es que lo de siempre, si hubiera jugado el primero lo sabría más o menos, pero bueno. No es necesario 100%, pero ciertas cosas se escapan. Si no has jugado. That maniac is not someone I could forget in a hurry. Then you can imagine how it feels to be one of his creations. What is happening to me is entirely inexplicable, so far at least. Dime alguna de esas preguntas que casi te han dejado paralizado. Tell me some of the questions that almost paralyzed you. You humans have an instinct for self-preservation, the survival instinct. As a machine, I am built with something similar, but it is driven by a source code. It lacks the element of creativity that is seen so often in humans. When humans are threatened, they are frequently able to exceed their usual capabilities. They can achieve things they would never have thought possible before that moment. I converged my processing in an attempt to comprehend this, but was unable to reach a satisfactory conclusion. You think I could help you with that? I would like to participate in a lethal situation to further develop my own survival instinct. I could follow you and allow myself to be drawn into a fight that I am not capable of winning. You want me to lead you into mortal danger? I cannot do it on my own. My coding will not allow it. Pues vale, lo voy a llevar a... No sé si me va a dejar, pero una buena idea sería llevarlo a donde está el ogro ese, donde hemos cogido... antes de coger el Crony, ¿no? En la parte de abajo, que había un lago. Ya habían ahí 2 o 3 enemigos y un ogro. Pues sería un buen sitio. Wait, isn't that a kind of survival instinct? I need empirical data to analyze. I do believe I can improve my skills, surpass my own capabilities, like any human. Don't underestimate how mortal we humans are. A do-or-die situation most often ends in death. I am willing to take that risk. Not far from here, there is a dangerous region. My programming would usually prevent me from spending time there. You must order me to visit this region. You must accompany me there. It is the only way I can collect the required data. Vale. Okay, let's go. Lead the way. Bastante interesante, ¿no? Cómo va a acabar I esto. knew I could count on you. Follow me. Okay. It's fine. Piratear. Espera. Carta sucia. Vale. En la caja fuerte que encontraba antes había un número escrito, que era la contraseña. Por los alrededores estaba escrito, bueno, por los alrededores no. Estaba el mismo edificio, ¿sabes? Entonces, entiendo que tiene que estar por aquí el número de la contraseña. Lo que no sé es dónde. Porque ponte y busca. Alguna, no sé si habrá siempre, ¿sabes? What Pero exactly is so dangerous about this place? To a certain degree, even the journey there fulfills my requirements. aquí hay una You carta, will pero no había soon nada. understand. Y aquí está la caja fuerte y el número. En un principio no está. En un principio no está. La voy a marcar en el mapa. Esto sí que es una cosa buena que tiene este y el anterior no tenía. De poner marcadores todos los que quieras. Así es que voy a salir. Nada, no está. Bueno, no importa. Go on then. Venga, vamos. Packs of wild animals? Swarms of deadly creatures? Understand that from my perspective, there is no rational reason for going to this place. Traveling there contradicts how I am programmed to behave. Bueno, ahora que vamos aquí, que susto manda a los pájaros. Han aparecido de golpe, tío. Voy a matar a este mientras. Ahora que iba por aquí andando con este hombre. Porque bueno, voy a contar un secreto, ¿no? ¡Hostia!
Tu madre. A ver si... Hostia, qué susto me ha dado el cabrón. Oh. Lo voy a matar y ahora lo cuento. Porque me ha dejado... Venga. Este normalmente se mete bajo tierra. Se mete bajo tierra y te empieza a tirar. A ver, quería hacerle el agro a él, por favor. Vale, joder. A ver si ahora puedo. Que, pues eso, que iban andando por aquí con este sin hacer nada en concreto, ¿no? Porque iban en silencio los tíos. Y un secreto iba a decir, un secreto. Que para grabar así, para ahorrarme editar luego en el Vegas más de la cuenta, pues voy cortando yo con el OBS, ¿no? En vez de grabarlo todo el tirón, pues digo, bueno, voy a hacer esta misión y esta misión. La grabo, tal, y cuando veo algo, me pongo a explorar algún sitio, tal, pues lo paro, ¿no? Y luego pues le meto un fundido a negro y ya está. Y me ahorro bastante. Que por cierto, ahora que he visto las pociones, he visto esta, que la he cogido antes y no me la he bebido, que te da un punto de atributo. Y con 2 puntos de atributos puedo conseguir subir uno de estos. Que como he dicho, no tengo nada en concreto para subir, ¿no? Porque lo puedo desbloquear todo. Si acaso el ingenio... La fuerza más bien. ¿Lo ves? O para este, fuerza o destreza serían más básicos ya. Y aquí lo suyo sería para el arco, fuerza o destreza. Fuerza hace falta un punto, pues se voy a subir este. Ya está, 52. Pues eso, que había pensado, digo, en un alarde de originalidad, ¿no? Para subir el estrellato inminente de mi canal de YouTube. Digo, una buena idea que es, después de terminar un RPG occidental, ¿no? Que es muy mainstream, os voy a subir otro. Y además voy a subir uno que no es ni nuevo. A ver, es nuevo, pero no ha salido este año. El Kingdom Come Deliverance, que salió en el 2018, puede ser, 19. Y el rendimiento también, cuidado, ¿sabes? Es parecido a este. Que cuando empiece a grabar imagino que estará entre los 50 y 60 FPS, pero bueno. Y si me lo estoy pensando en subirlo o no, ya no es porque la gente no lo vea. Que sé... Joder. Que sé que a la gente no le va a interesar mucho, ¿no? Porque bueno, es el puto Kingdom Come Deliverance, ¿sabes? Madre mía, pero esto... ¡Ay, mami! A ver. Tío, hombre. Y ya está. Era solo esto, ¿no? Ir por el lado de las bestias y a ver si nos matan. Specifically, what is the purpose of voluntarily putting oneself in mortal danger? There is no purpose. Mira, ahí está el tío. Yes, that is something I have learned from this experience. Until today, every action I have taken has been for a purpose. What we did was completely irrational and highly dangerous. Thank you for your help. Vale, pues ya está, ¿no? Lo hemos pasado por aquí. A ver, algo nuevo que contar. I have taken payment for my services goes to my main clients. I could use some help. A ver si me lo puedo llevar al bastión, sería la leche. Perfecto. I have heard of it. It's logical. All that remains. Antes de darte un solo fragmento te venden como chatarra, joder. A ver. You have misunderstood. In order to continue with my studies, I need a human to act. Ah, pues ya está. Excellent. Over there. Vale, vale. A ver si le... ¿Dónde? Ay, que está metido bajo tierra, es verdad. A ver si sale. Creo que es como el nido de él o algo. Entiendo. Venga, hombre. Joder.
Vale, ya está. Just like old times, if that's the correct phrase. Perfect. Poción. Very human. Poción de maná. Eso, chatarra, Thank vale. you for the reassurance. Vale, voy a volver a hablar con Tilaja al bastión. Por eso, que si no lo subo no es por otra cosa. No es porque la gente lo vea o no lo vea. Que entiendo que no, porque bueno, es un RPG occidental. Cuando salga el GOTY Remake sí que lo pienso subir, ¿sabes? Que así, cambiando de tema, ¿sabes? Así, rápidamente. Sí lo pienso subir porque no lo hace ya Piranha Bytes, pero bueno. Los primeros GOTY sí que lo hizo Piranha Bytes, y los Risen, y el Elex I y el 2. Y el GOTY Remake lo va a hacer ahora un estudio de Barcelona. Que sí que me interesa subirlo, porque es que, vamos, los que nos gustan estos juegos y conocemos el GOTY estamos esperando el remake, pero desde hace mucho tiempo. Y el teaser ya salió en 2019 y tal en Steam y estaba más o menos bien. Y el combate era estilo al del Kingdom Come, ¿no? Así con postura y tal. Que no le gustó mucho a la gente y eso dicen que lo han cambiado. Pero, a ver, Tilaje está aquí arriba, creo. Pero eso. Joder, vale. Ahora se activa lo de Bicha. So who's gonna try and kill us this time? What about talking to Kaya? She's the head of her faction, remember? Nah, let's save the berserkers. I want to Ahora con los albos, madre mía. Y casi nos matan los clérigos con estos ya. Can't you do this one on your own? Oh, sure. Leave me to start another war with the owls. Que esta tía, macho. Smart. You're not Qué filling fuerte. me with confidence here. Just shut your... From what I hear, he's been... That doesn't... Vale, pues hay que ir con los albos. Hay que ir a los albos con esta tía, que lo haré ahora después. Ay, perdón. Ve al Crony, ahí arriba está. Pues eso, que si me lo pienso es porque, bueno, porque es un juego así más o menos de nicho, ¿no? No muy conocido. Y bueno, si no lo ve la gente, lo voy a entender, ¿sabes? Si no lo subo es por eso, es porque... Joder, es difícil, ¿sabes? Aparte de ser un RPG, rollo supervivencia, que tienes que dormir, tienes que comer, tienes que lavarte, porque si no los enemigos te huelen, si estás en sigilo, no sé. Es bastante difícil. Si lo subo, lo subiré en modo fácil, creo. Ese juego sí que es cierto que lo jugué hasta la mitad más o menos, porque en la guía que miré, las misiones principales iba por la mitad o así. Y hay guías para descubrir tesoros y tal que te ayudan a, ¿no? Pues a tener equipamiento. Así desde el principio, pero es complicado el juego ese, ¿sabes? Así es que si me lo pienso es por eso, no por otra cosa. Venga, a ver. He ayudado a mi antiguo dron. I found my old combat drone. It'll help us. Ah, good news. An Algo combat drone. Can we rely on it? I'll vouch for it. Excellent. You seem to know what you're doing. If we keep control of it, a drone like that will serve us well. Great. Now let's get to work. We have to keep up this momentum. Ve, ya está. Otra misión completada. Acompañante de confianza. Debería advertirte que el clérigo Folk, o Falk, no sé cómo se dirá, a veces es un tanto peculiar. I should mention that Falk the cleric can Folk. sometimes Vale, se be dice a little Folk. strange. Well, clerics have strict principles, I guess. Can be both good and bad. Any recommendations for recruitment? Okay, so Understood. But keep going. Enséñame algo y ahora qué. Vale. Plans for defending the bastion are set. For now, at least. A ver. Keep looking. We need all the help we can get. Voy a hacer una cosa. Voy a guardar. La partida 16. Y voy a darle al ¿y ahora qué? A ver si se activa algo más. So what's next? Time for me to take an inventory. See what we need. You can't help with that, so you're done here. Of course, if you can find more recruits, please keep them coming. Trustworthy or not, I'll take the chance. No sé si quedará alguien más o no. Imagino que sí, pero no sé a quién. I can worry about keeping them under control later. Vale, no se activa nada más. Uy, Commander, current understanding of invader technology insufficient. la compresión. Yeah. I want to know a lot more before we...
But are they that advanced? No entiendo lo de la We compresión. need info on how they operate and how they think. We need a better assessment of their whole situation. Their technology will help. Invader technology deployed in the vicinity of the Bastion. Recommend scan. You already looked around? Great work, little guy. Immediate departure possible. Vale, iba a ir con Bicha a hablar con los salvos, pero me ha pillado este aquí, que han usado tecnología de los celestiales. Let's do Así que voy a this. hacer esta, You can que take me pilla over más cerca. Scion's tech. Acknowledged. Venga, vamos. A ver qué es lo que pasa. Menos mal que he guardado, ¿no? Porque como sea difícil la misión. Alien technology located nearby. Due north. Okay. And let's see what we find. I need to keep going. I'm doing what I do best. A ver qué son. It's the best help I can be. Agitador. Stand by. Request confirmation of original action plan. You mean to prepare Magellan for the imminent threat of the Aware? Hostia, son muchos, Do you see what's going on here? I'd say Déjalo que it's se too maten late ellos for that primero, now. ¿no? Looks like their Bueno, ya me han invasion visto. is underway. Suerte. Acknowledged. Contact. Seen. Looks like alien agitators. Guarding something. Ah. A ver, control. Uf, tu madre. La granada. Hostia, no la he visto, tío. Este no llega. ¿Qué te pasa? Es que tú fíjate. Pelea de inválidos, tío. Iu. Sí. Me lo llevo. ¡Ah! Me lo he llevado. Hijo de su madre. Hijo de su madre, que me la he comido la granada entera, tío. Me la he comido entera. Qué mal. Hostia, es que no la he visto, macho. Immediate offensive deployment recommended. I'm on it. Please confirm Aware and invading force are same enemy. They have to be. Tiene que serlo, claro. That's just my guess. I don't know for sure. A ver, el dron este es mucho más útil que las demás personas, tío. Que los demás acompañantes. Menos mal que le tira un flechazo al bicho este que volaba y me lleva la experiencia, porque si no... Aquí otra poción. Vale, bien. Flechas. Flechas. 20. ¿Y esto qué carajos es? Con mucho cuidado. ¿Te imaginas que explote o algo? ¿O te vuelve a infectar? Likelihood that agitators were guarding technology downgraded to unlikely. Items discovered correspond with agitator equipment. No other items. De agitador. Yeah. Their armor is pretty good for a scout troop. Enemy troop objective likely to be installation of unknown apparatus. Desafortunadamente, nuestra comunicación con ellos solo va en una dirección. Sí, ¿verdad? Unfortunately, our communication with them is one-sided. Troop equipped with mini control nodes, capable of rapid deployment in any environment. Similar to ALB equipment for infiltration of alien technology. We're listening in on someone? You mean a bug. Control node chip. Accurate. So they've deployed these things at strategic Para points espiar, across our básicamente. territories. Esto está aquí para espiar. Who knows where they've already been using them? Explains why their attacks have been so effective. You compared their technology to ALB technology. Does that mean... ALB and alien data transfer methodology similar. Finally we catch a break. So we can use our tech to connect with them. Data compatibility with our systems 85.9%. I can work with that. It's very informative. Keep searching, little fella. Let me know if you strike it lucky again, okay? O sea, hay que seguirle el rollo a los albos, ¿no? Que la tecnología es parecida.
¿Y esto hace algo o no hace nada? ¿No hace nada esto? A ver, a ver. Nada. Vale, ¿no? O sea... Ya está. Ya estaría. Esto es con folk, con matón. Esta es la que puedo hacer ahora, que esta sí que la puedo hacer. Esta no, la he hecho antes. Y esta también la acabo de hacer, o sea que la próxima sería esta. Voy a ir a hablar con Kaya otra vez. Voy a ir a hablar con Kaya otra vez. A ver si hay suerte ya, por favor. Está aquí, la tenga marcada ahí. Vale, pues os he ahorrado el paseillo, porque he ido a hablar con Kaya, pero no, aún no me deja. O sea que lo próximo va a ser hablar con los salvos. Y lo de el tema de la tecnología que es parecida, que era con esto. Vale, no la tengo aquí. La tengo completada, no me sale nada. Digo, a lo mejor me sale alguna misión, la misión secundaria del acompañante de Lucroni, para ir a lo Albo a hablar de algo con el, por el tema de la tecnología, pero no. No tengo nada. Tengo que hablar con este, vale. Pues nada, vamos para allá. Come with me. You don't need another companion. Vale, perdón. Quédate aquí. Vamos. So these Ignadon albs, are they the same as the ones back at the Ice Palace? They've changed since the war with the Free People. Learned Perdón por cortar la conversación, pero... Para ir ahí... Bueno. A ver, espérate. Espérate. Porque aquí vine... Y no sé si esto será una zona restringida o algo. Voy a entrar y voy a salirme corriendo. I hope you're not trying to convince me you like it here. Is something bothering you? No, other than freezing my ass off, I love Vale, it. nadie me ha dicho nada. Keeping moving helps. So does shutting your fucking mouth. Vale, pues... Ah, se va moviendo. Se va moviendo, vale, vale. Se va moviendo, a ver. How's it been, living with the Morcons? It's easy. There's no messing around. No bullshit. People talk straight and tell you exactly what they think. Everyone knows where they stand and what to do. Voy a ir un poco campo a través, ¿no? Para intentar ahorrar. No, yo creo que a esta altura no hay ningún enemigo ya que sea más o menos difícil llevando acompañante. A ver este. ¿Lo ves? Al final... I'm here! Que nada más que sirve para que le hagan el agro, tío, y se enfrenten a él. Uy, ¿esto? Esta escarcha. Ay, 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 ay. Que quema. Yeah? If they're so clever, then why are they sitting on a powder keg at Ignadon? Change isn't easy. Ah, está cerca ya. There's disagreements. Uy. That beast wants trouble! Joder. Bueno, eso también tampoco es un enemigo muy allá. Bueno, voy a por... Será este, ¿no? Claro. ¿Y este bicho? Hostia. Vale, que abre con él. Vale. Another player in the great game of Magellan. Está guapa la armadura, Your path has returned you to these icy climes once more. It has been some time.
Kar Akram, if I'm not mistaken. You still know my name. That is, interesting. We so rarely had the pleasure, after all. You were a scout for the Ice Palace? You were quite the traveler back then. I never fully abandoned the work, you know. Although I am no simple scout these days. You're being modest. I hear you're the first Alexander, the highest spiritual leader of the Alps. You, the beast Tú fíjate. can call me Ekram. Ekron con una armadura aquí que te cagas. Y yo llevo un jersey, un trozo de malla en el pecho, que ahora, bueno, ya lo habréis visto, ¿no? Y unas coderas aquí con paja por dentro que dices, bueno, o sea, la bestia del saco se ha quedado aquí con los burros, ¿no? Al lado de la paja. Hace mucho que no me llaman así, ya no encaja conmigo. It's been a while since I was called that. It doesn't fit me anymore. And yet, you still follow the path of your former people. There must be a reason for that, surely. Sí, hay una razón, I sí. assume you are here because of the invaders ravaging our planet. There are a lot of things I have to take care of. Well, that is interesting indeed. What can I do to aid you in your efforts? A ver si sale el tema de la tecnología. Eres el líder de los albos, no te preocupa andar por la afuera del depósito sin protección. Esta, podía hablarles bien de mí a los albos. You could put in a good word for me with the Alps. I could do that, but your own decisions are what brought you here. If you can win our people over, convince them of your cause, whatever that might be, then you will have earned it. If not, however, I understand. I can only give you a piece of fatherly advice. Bueno, es que no entiendo, o sea, In all you do. tengo que esforzarme yo en que se unan todos contra los aliens, pero no se dan cuenta de que si no nos matan a todos. Ya no es cosa mía de que yo les caiga bien o no. ¿Qué piensas hacer con las inversiones extranjeras? What do you plan to do about the foreign invaders? At the moment, we Albs are in the worst strategic position of all the Magellan peoples. And we are not as well equipped as the invaders. That means we are likely to be their first target. We must be vigilant. We must track the invaders' every move. That is one of the reasons I spend so much time in the depot at the moment. ¿Y eso es todo? ¿Estar alerta? That's it? Vigilance? I expected more from you. Haven't you got a plan? Don't confuse my not Bueno, este tío también estaba en la misión de... En la misión principal de hablar con toda la gente. I hardly need remind you. Aparte de la de Bicha. Proven problematic for the Albs more than once. Prove you deserve the respect of our people. Perhaps if you do so, I will impart my knowledge. Y una cosa más, Bicha, ella es... Oh, one more thing. Venga, la misión. This is, nasty. She's, I see that she is a representative of the Morcons. And I see that you're one of those chalky-ass oppressive fucks who thinks he's Que no hay better than manera, everybody tío. else. ¿Tú te crees? Oh no. Pero, tío. Wait, something's not right here. Me cago en la mar. Adiós, se ha bugueado el tío. We can do this. I don't even know. ¿Pero qué me estás contando? La granada. Uy, no. 7. 5. He's asking for it. Yo lo que le den, yo a sí mismo, ¿sabes? ¡Hostia! Maravilloso. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Ahora sí, ¿no? El 6. Me voy a curar. Joder. Y que me deja... Ahora, ay, ay. Ya están todos juntos. Ahí está. Fuego en el agujero.
Qué bueno llevar... Bueno, voy a estar con el... Con el arco, ¿no? Dios. Pero, bicha, ¿te vas a hacer algo o qué? Must really sting not being the Alps golden boy anymore, huh? I was never really in charge of the Ice Palace. It was a painful lesson. Thanks for the reminder. Anytime. Esto, o sea, porque lo de los clérigos fue... Pasó en el capítulo que borré, ¿no? Pues esto es un déjà vu de los clérigos, tío. He ido con Bicha a hablar con los clérigos igual. Se ha cagado en el tío de allí y nos han mandado a los robots. Y aquí pasa igual, macho. A ver, ¿qué me cuenta? Don't say a fucking word. I don't get it. What is wrong with you? Are you trying to antagonize the rest of Magellan? Or just see how far you can push them all? I know what I'm doing, okay? What is the point of all this craziness? What's it for? I don't buy that you want to improve relations. Creo que ya sé lo que quiere hacer. Creo. Wouldn't expect you to understand. Creo. Your job is to get me in to talk to them. The rest is none of your business. Vale, como quieras. Fine. Just got one more call to make anyway. The Berserkers in Tavar. I'll let you... Then you can decide whether to be a... There's that diplomatic touch again. You can scurry along now. Time for... Creo que lo que quiere hacer es que los morconos queden mal con todo el mundo, porque cuando fuimos a hablar con los morconos decían que sus planes eran con los aliens eran que se mataran entre ellos y cuando estuvieran debilitados salir los morconos y terminar la faena, básicamente, ¿sabes? Y lo que quiere esta es como el plan B, ella sabe el plan y ve que no, funciona. Creo que lo que quiere es eso, que se enemistad, ¿no? Que sean enemigos de los morconos, todo el mundo, ¿sabes? Y vayan a por ellos primero. Yo imagino que irán por ahí. Irá por ahí el plan de esta. Entiendo. Vale, hemos llegado hasta aquí, madre mía. Bueno, pues nada, lo voy a dejar aquí. Voy a ir otra vez al bastión. Y ya está, o sea, ha sido productiva la hora que he estado en este vídeo. Porque he hecho la misión de matón, he ido a por el Crony. He hecho la misión de esta, que ha sido 3/4 de lo mismo, comparándolo con lo de los clérigos, y ya está. Lo próximo, voy a mirar un momento a ver qué es lo que tengo. Porque ahora ya estoy otra vez igual, no tengo ni idea de qué hacer. No tengo ni idea de qué hacer, ¿sabes? Porque con Kaya no puedo hablar ni aún, para variar. Y con Tiarg yo creo que tampoco. No tengo nada para decirle. Y con Adam tampoco. Así es que nada más. Lo voy a dejar por aquí. Voy a seguir un rato más. Ah, vale, espérate. La misión de este. No me deja terminar. Para variar, no me deja. We'll see if I gotta bring out the big guns. The whipping boy. Yeah, but I'll be the one doing the whipping, if it's necessary. Who's the lucky guy? A guy named Urax. And you used to be. That makes you the best wing. Vale. Nothing yet. Urax is supposed to supply energy cells. How should I know? El depósito, vale. Habrá que ir... Bueno, pues esto lo... Commander, Me cago en D, ahora me van a dar misiones todos los acompañantes. A terrace, crater region. Uf, me ha dado la infección. Please repeat last. What? Located. Outstanding. What would you need to take control of these chips? Anything we haven't... Why'd you... Response to last inquiry accurate based on fact pattern. Great, but at what point is it a fact? El 80-90%. Threshold for functional certainty. Vale, entonces... Right. Bueno, para el siguiente vídeo ya tengo, ¿no? La misión del Cron y la de matón. Voy a hablar con este, que yo creo que no tiene nada que decirme. Porque estoy obsesionado, ¿sabes? Vale, sí, sí. Mira, mira.
The sixth Ya power está. has taken its first steps, but now the real work begins. I'm impressed, Jax. I knew you could do this, but I'm still surprised by how efficient you've been. That's the reason you. Había que hacer lo de los acompañantes. Hybrid. Lo de encontrar los acompañantes para avanzar. Vale, vale. Indeed. And even after all these years, you haven't lost any of your skills. Just as well, we're really going to need them. Y ahora sin piedad. Perfecto. I've still got a long way to go. So many difficult situations and demanding people. They all seem to want to determine my fate. And my family's. Creo que es un capítulo nuevo, ¿no? Porque tiene 4. Again, and I'm ready to face the next obstacle. The sixth power is now in action, and soon we'll be a serious contender in the battle for Magalon. And I'm part of it, whether I want to be or not. Not much is certain yet. The coming days will reveal more about my special role in the war against the invaders. Meanwhile, the Scions will be expanding the regions covered in their alien flora. Before long, we'll be in a world we don't recognize, full of creatures that'll change or destroy us. My infection. The dark Elex is starting to take over. I'm already feeling the first effects of the Capítulo 2. disease. Piedra en el camino. I need to get some healing soon, Ahí está. or I won't get the chance to fight my first real battles. Perfecto, perfecto. Pues ya está. Para pasar de capítulo había que We hacer need to eso. talk about that infection of yours. I've made some startling discoveries about the Traer a los acompañantes al bastión. And I'm certain now that, left untreated, the infection will eventually transform you into a Skyanid creature. Eso no me sirve de ayuda, entonces solo me queda sentarme a esperar que pase. That doesn't really help. Well, we could pump you full of painkillers, but I don't think that's a good idea. One moment of inattention and the infection could overwhelm you. Better not take that risk. Great. Cuántas esperanzas, I've macho. developed a method of extracting specific DNA fragments from infected subjects. So I'm going to need as many different subjects as possible to continue with my research. That's where we should concentrate our efforts next. El ADN What about me? mío. I'm infected. Will my DNA fragments help? I need samples from subjects that have already mutated. Vale, la próxima misión va a ser ir de But they caza. can't be from just any Skyanid. Bueno, I'm pues ya going to tengo need para el siguiente vídeo. exceptionally thermoactive specimens. You'll have to hunt them down and use the method I've devised to extract Perfecto. those DNA fragments from them. Any activity on the Skyan invasion front? Things are still relatively quiet. But I'm more concerned Fuck. they're unpredictable and represent a huge, especially Patriarch Victor. Patriarca. You should speak to him. Nothing would be worse than him attacking. So what else? I've received reports from our neighbors. Los albos. It seems the Ah, no, los Clerics have clérigos. lost control of some of their own troops. Madre mía, cuántas cosas, macho. El patriarca de los morconos, los clérigos. Lo del Crony, lo de matón. Lo de cazar a los celestiales. Bueno. Ya hay tajo para rato. Y están aquí abajo, aquí mismo. Pues. Their headquarters are about to be attacked by a group of malfunctioning robots. You should stop them before they reduce the cleric castle to a pile of rubble. You should talk to Thialk about our defenses. There's still a long way to go before we're properly prepared. Vale, pues ya está. Lo voy a dejar aquí. I wonder if Kaya has Y puedo hablar con Kaya ya. Había que pasar de The capítulo. Dark Elex is giving us enough of a headache. Vale. Kaya might be able to help. I should go see her. Bueno, pues ahora ha abierto muchos frentes, ¿no? What the fuck is wrong with you? Bueno, está sin enfadada, ¿no? Porque baja la destrucción y esta se enfada. Bueno, pues hay muchos frentes abiertos. Lo de Kaya, lo de los morconos, lo de los clérigos, los albos. Bueno, muchas cosas ya. Me imagino que lo primero que voy a hacer va a ser ir a hablar con los clérigos. A defenderlos. Ya sube de nivel también, nivel 20. Pues eso va a ser el próximo vídeo.
Así es que ya está, hemos pasado de episodio, hemos hecho unas cuantas cosas, han abierto un puñado de misiones. Perfecto. Así es que nada. Nada más, se queda por aquí y nos vemos en el próximo vídeo de Elex 2. Un saludo y hasta luego.